buenas tardes. Buenas tardes. Venimos de parte de la Fundación Raíces y Sueños con mis compañeros Iris Lobatón, Ari Rosales, María José Santana, el padre José Antonio y mi nombre Thais. Mi nombre es ¿Y Lorenza su nombre? Morales. Sus dos nombres y Sus sus dos apellidos. nombres. Lorenza María Morales Cheme, ¿Cuántos años tiene? 47. Ok. ¿Ves? 57. No se preocupe. ¿Dónde nació usted? Yo nací en una parte que le llaman Montiche, Pero eso es para la vía Muisne, o sea que en Muisne. en Muisne, Sí, ¿no? por el Montiche cantón es- Muisne, pertenezco al cantón Muisne, Pero eso pega con Cojimíes, ¿o no? con Cojimía. Monpiche. Y no sé si lo atienden desde Cojimíes mismo, no sé. Muy bien, seguimos adelante. Y cuéntenos más de su infancia, cómo era. ¿Cómo eran los tiempos antes? ¿Con quién se crió usted? Yo me crié con mi papá y mi mamá, Ya. sino que mi papá falleció, yo tenía 15 años cuando él falleció, ya de ahí me quedé con mi mamá. Y mi mamá, hasta ahora, porque ya murió hace 2 años que murió mi mamá ya. Entonces con ellos me crié. ¿Con cuántos hermanos se criaron? Somos 10 hermanos. 10 hermanos y menos 2 hermanos que han fallecido, entonces somos 8 hermanos que hemos quedado. ¿Cómo se llamaban sus padres? Mi papá se llamaba Miguel Morales Aveiga. ¿Y su mamá? Mi mamá se llamaba Cruz Tránsito Cheme Puerto Carrera. Muy bien. ¿Y usted conocía a sus abuelitos o no? Sí alcancé a conocer a mis abuelitos. Y díganos así, ¿cómo eran ellos? Ellos eran bien rígidos. Uy, ¿Bien rígidos los sí, abuelitos? sí. Eran muy bravos. con Denos nosotros. algún ejemplo, a ver, ¿cómo eran rígidos? ¿En qué cosas? Es que cuando ellos le hablaban a uno, no es como ahora que uno le habla a los hijos y los hijos cuando quieren, ellos van y si no. Pero cuando mis abuelitos hablaban es que era cuando ellos decían vaya a hacer tal cosa, era porque uno tenía que ir a la primera vez que ellos le decían, tenía uno que moverse. Y lo mismo mis papás también era así, al menos mi mamá, bueno, porque mi papá casi no, pero mi mamá sí era también bien jodida. Bien rígida. Sí, bien rígida. A nosotros no nos dejaban salir. Al menos a mí no me dejaban salir. Pues yo quedé. Y a veces, ahora como la juventud, pues a veces que uno quiere salir por ahí su rato, mi mami no. Nunca no, al menos yo que era la mayor de las mujeres, no me dejó salir a ningún lado. Yo siempre me crié ahí con ella y de ahí no tenía a salir así a algún lado, a conocer así con los amigos, no, nunca. Y hablando de sus abuelitos, dígame usted su opinión. ¿Había machismo en aquel tiempo? Ah, claro, pues mi abuelito sí era machista con mi abuelita. Sí, él sí era bien machista. ¿Y le hablaba duro? Le hablaba duro y a veces ¿Le daba su- golpeaba también? Sí, le golpeaba. Yo sí me acuerdo, eso sí me sé acordar también. Mi abuelito era bien machista por ese lado. Y después, ¿usted cómo ve? ¿Después ha habido en la familia más machismo o menos? De ahí en las demás familias, no, bueno, no porque yo, bueno, en los demás no vi porque ya mis tíos ya se criaron aparte, unos por España, otros por Cuenca y así cuando ya fueron ellos siendo ya que fueron teniendo su edad de que salieron ya a trabajar, ya se fueron a otros lados a trabajar y ya ahorita viven unos en España, otros en Cuenca, otros por no sé por qué lado, pero están fuera de aquí del Ecuador. Unas viven en Muisne y bueno, en ellos no se ha visto eso. Y acá de parte de mi mamá, de nosotros tampoco no han sido así tampoco, no. Muy bien. Jóvenes, vengan por aquí. Por si quieren hacer preguntas.
¿Cuántos hijos tiene? 6. Tengo 6 hijos. ¿A los cuántos años tuvo su primer hijo? A los como a los 19 años. Sí, 19. Cuéntenos cómo enamoraban antes a las mujeres. Bueno, eso de enamorar. Bueno, yo cuando me hice con el papá de los muchachos, porque éramos así, yo casi a mí nadie sabía de que yo era enamorada por lo que mi mamá era jodida, pues, con mi papá. Entonces yo así cuando a veces que medio quería conversar con él un ratito, era cuando mi mami no estaba en la casa, pero en la casa porque tampoco salía, porque como no digo que no salía, yo de la casa no salía, entonces él se escapaba un ratito. Como él era más vago, como se dice, que como era joven también. Entonces él se iba a la casa justo cuando no estaba mi mami, por ahí medio conversábamos un ratito. Y así, sí estuve como unos 5 años así enamorados con él. De ahí hasta que ya no fuimos, porque el de nosotros era de casarnos, pero como mi mami era tan jodida, entonces de ese miedo yo más bien me fui huida. Ya no nos casamos y ahí ya me hice con él y ya tuvimos los hijos que tenemos. Y él ahorita es muerto, el que tengo ahorita ya es otro compromiso, porque él murió hace 10 años que ya él falleció. ¿Con él cuánto estuvo? Con él tuve 6 hijos. 6. Los 6 que tengo, porque de compromiso que tengo no tengo. ¿No tienen? No. Con él era casada, con el papá de mis hijos. ¿Y de qué falleció él? Él falleció de cáncer al estómago. ¿Y ustedes cómo celebraban la Semana Santa de antes? De antes, así en la casa, que antes la Semana Santa se celebraba así nomás en la casa, que se preparaban las comidas. Y ahí uno tenía que tener leña cortada porque en mi casa pues no había cocina, cocinábamos con leña, mi mami cocinaba. Y esa leña mi papi la cortaba una semana antes de la Semana Santa y ya en la semana que era la Semana Santa, en esa nadie andaba cortando leña, nadie andaba en el monte, solo se pasaba en la casa. Porque como decía que era pecado ir a cortar un palo, a picar algo, y entonces ahí no se andaba así. No los dejaban bajar al río a bañar, no. Si uno se bañaba era arriba de casa así con bandejitas así. No es como ahora que uno se va al mar, que se va a los ríos. Toda la Semana Santa uno la pasa a veces bañando que vienen los hay a bañarse, pues así. En cambio anterior no era así. ¿Y qué comidas hacían en Semana Santa? En Semana Santa no se comía carne tampoco. Los tiempos de que yo me acuerdo que pasábamos ahí en la casa con mi mami, solo era pescado, camarón así, pero de ahí carne no. Carne ya se venía a comer el día ya sábado después de las 12 del día, ahí ya era de que se comía carne. De ahí siempre eran así las comidas eran de granos, y por ejemplo la yuca, el verde, y menos carne. Y ahí todo lo demás, y pescado, lo que hacía pescado y camarón, sardina, atún, esas cosas así, cosas de lata. De ahí, de decir que se iba a comer carne, que pollo, no. Así es. ¿Y tenían algunas leyendas sobre el diablo? Eso en Semana decían, Santa? pues sí. Así nos decía. Así me conversaba, eso nos conversaba mi abuelito y por eso no nos dejaba. Es lo mismo que andarse subiendo a los árboles, porque decía que si se subía a los árboles que se hacía mono, que si se iba al agua para bañar se hacía pescado, y que por eso era que por eso es que hay el pescado sirena, que le llaman sirena, que porque la mujer desobedeció y se fue a bañar al mar y que ahí fue que se hizo pescado. Y que por eso es que existe la sirena, que dicen que ahí eso decía mi abuelo, que decía que ahí en Mompiche, porque él era en la playa de Mompiche, él vivía ahí, y hacia afuera hay una punta que golpea el agua así, ahí decía que ahí veían anterior, sí, a la sirena. a la sirena. Eso conversaba mi abuelo.
y para allá no dejaba ir, pues ella, porque dice que esa punta por allá era así encantada, pues que por eso no dejaba, porque justo por ese lado fue que la mujer se tiró al agua y que se hizo pescado, y por eso existe ahí esa sirena. Ya. Eso era. ¿Y usted sí creía eso de que si Y se es que metían? como uno era muchacho, pues uno lo hacían creer, pues como el tiempo antes, pues era así, porque si en el tiempo anterior, imagínense que así uno se bañaban, bueno, se bañaban, digo porque yo no me, en esa parte mi mami no nos deja, pero si se bañaban las niñas así, sin ropa, con los varones y tranquilos, no pasaba nada, y ahora no, pues, porque más antes era más, la gente era más, Más inocente. ajá, más inocente. Ya de ahí para acá es que ya ahora es diferente, diferentísimo. No, yo le iba a preguntar un poquito si el abuelito también les contaba alguna historia del diablo que había ocurrido, que en Semana Santa, que veían al diablo a las 12 de la noche. Sí, pues eso sí contaba mi abuelito, que sí había, él decía que sí existía el diablo, lo mismo que la tunda. Y bueno, hasta ahora, que bueno, yo ya me hice con el padre de mis hijos, eso sí, bueno, yo no vi, pero mi suegro era una hija de mi suegro que él dice que el duende se la llevó, porque dice que eso se presenta como la persona. Y la niña decía, porque ahí ella tenía como unos 10 años, mi cuñada, la tía de mis muchachos. Y se le presentó un señor igualito al papá, que la llamaba así porque ellos vivían así, tal como vivimos así, pero era café, ahí era cafetal, eran matas de café, pero bastante. Con guavas. Sí, entonces ellos ahí vivían. Iba que el papá de ella estaba arriba de casa y ella baja abajo la niña, y ahora sí dice que la llamaba, que el papá la llamaba para que se fue para allá y se va la niña y se va siguiéndolo. Y se perdió, pues. Y búscala y no se encontraba. Así que de ahí buscaron perros, que la gente pues hacía a buscar, y ahí ya la encontraron, la tenía así como en un palo grande, y ahí estaba ella. Y la tenía así, y estaba ella así, salió como mareada, como tonta. Y así salió esta niña, mareadita así, y arrojando, y ahí ella, ya cuando salió como privada, y cuando ya la llevaron a ella, le hicieron todas esas cosas que les hacen saumerio, que las pringan así como cosas. Y a ella, cuando ella estuvo ya consciente, que ya ella vio, ella dijo que era el papá que la había llevado, pero si el papá estaba arriba de casa con la mamá, pues, y ellos la buscaban. Y entonces yo creo que esas cosas sí existen. Y ahí, de esa cosa del diablo también, pues eso contaba mi abuelito, que se había llevado también a un chico, pero que dice que era el diablo o era ese coso que le dicen el duende, no sé. Y también así mismo dice mi abuelito que lo rescataron con perros, guitarras, pero como 2 días tuvieron para encontrar ese niño que se había llevado esa cosa. Entonces, anterior sí, dicen que había eso. Sí. Eso era lo que contaba mi abuelito. Y no le digo que de lo que yo me acuerdo, sí, eso sí yo vi eso en mi cuñada, en la familia de él. ¿Usted sí cree de eso que dicen que los muertos vuelven? Los muertos vuelven. Ahí es que, bueno, yo digo que no, pero sí hay como un espíritu que sale de como esos espíritus malos. Ya. Porque, bueno, yo digo así, no sé si, pero de creer casi que no creo, pero sí hay cosas que sí hacen asustar, así como esos espíritus malos. Ya, y esos espíritus malos, ¿cómo se manifiestan? ¿O dónde? ¿O cuándo? ¿En qué momento? Bueno, yo digo que esas cosas, ¿cómo serán esos? Yo creo que salen porque ya quieren salir o no sé.
porque, bueno, en eso de que sale, yo no sé si será el espíritu de la persona que de verdad muere y que sale o que queda todavía, o será cosas de que uno mismo presiente de uno, porque cuando murió el abuelo de mis muchachos, de parte de papá, ya él murió y nosotros vivíamos así, estábamos en la camaronera que él estaba. Y cuando ya él murió, nosotros quedamos ahí en esa camaronera. Entonces cuando en eso él, como él tenía bastante esas cosas así de esas bombas, fierros ahí debajo de la casa, hasta mientras no se escuchaba nada, no se escuchaba nada. Y cuando ya él murió, ya así como al mes o sí, casi como al mes, ya se comenzó a escuchar cosas bajo casa que movían, que azotaban, a veces que tiraban al piso, así al suelo, como era así, la casa era más alta que esta. Y así debajo tenía una tarima y ahí tenía esos fierros donde él cambiaba esas bombas de esto. Y ya, pues cuando él, así, entonces nosotros decimos que de pronto era el espíritu, no sé, pero así se sonaba, oiga, hasta que una vez ya nos dijeron, porque era más de las noches, y al otro día amanecía tranquilo todo en su lugar. Hasta que de ahí ya una vez nos dijeron que sahumáramos con esas cosas de romero, palo santo, que alucema, que esa como llama flor de azufre, que eso se compra en las boticas, y que sahumáramos debajo. Oiga, y sahumamos, sí, pero al siguiente, es como decir sahumamos como esta noche que pasó, y como esta noche que ya vamos a agarrar, esa noche, oiga, era que hasta nosotros nos asustábamos porque esas cosas cogían y azotaban durísimo. Sonaban como que tiraban esos fierros. Pero ya de ahí fue esa noche, ya la siguiente noche ya no, y de ahí para allá no se sintió nada. Nunca más. Entonces yo digo, pues no sé si sería, porque como dicen que cuando las personas a veces mueren y tienen algo que hacer o que decir, pues dicen que hacen esas cosas, pero no sé pues si sería de verdad eso o qué mismo sería. Pero que imaginaciones no eran, era que se escuchaba. Entonces, ahí es que no sé si de verdad será que salen los muertos o será que todavía esa alma todavía no se sube enseguida, pues qué será. Que está penando que todavía. Está penando todavía, pues hasta que ya sea su tiempo puede irse, pues entonces. Ya, y por ejemplo en Mompiche también. La costumbre es de bautizar pronto a los niños. Sí, puede, eso sí. Por los malos espíritus. Sí, eso también, sí hay veces que sí pasa eso, porque de repente a veces hay niños que a veces no se los han bautizado ni que les han echado el agua, como le llaman así. Entonces, a veces dicen, cuando están a veces bien enfermitos y les echan el agua y los bautizan, y se recuperan enseguida. Y también pues se los bautiza porque dicen que así bautizados no los persigue ningún espíritu malo. Y eso sí se los bautiza pues pequeñitos. Bueno, nosotros cuando nosotros tuvimos nuestros hijos sí pues éramos enseñados a bautizar los pequeñitos. Así. ¿Y también hacían bendecir agua o...? Sí, también sabemos bendecir el agua todavía porque así cuando se ir a la iglesia y se llevar así un galón para bautizar. Ya. ¿Y cómo emplean luego el agüita? Para beber. veces para tomar o se también... la tiene ahí para a veces que en la casa se echamos así cuando de repente a veces alguna cosa hecha o si no tiene ahí para de repente cualquier cosa que a veces que piden que agua bendita para algo ya uno tiene y ya. La presta. Sí, y da por ahí un poquito. Ya. Sí. ¿Y en Mompiche también tienen la costumbre de hacer altares en las casitas? Sí, algunos sí. Para al menos los que somos católicos, que sí, pero de ahí los que son así, claro, que la mayoría así casi son evangelios. Los que han sido católicos y se han vuelto evangelios, sí, los botan o los regalan, sí. Allá un señor también, oiga, así también un señor, ya años también que yo
estaba recién, casi que me había comprometido con el papá de mi muchacho y un señor que se hizo evangelio. Dicen que él era bien católico, ya, que él asistía a la iglesia católica. Y ahí ya vino que se entregó hacia al evangelio y todo eso. Y él tenía, pues santo, él hacían unas fiestísimas ahí cuando él existía. Y ahí cuando ya él que se volvió evangelio, todos los santos que tenía él, que los adoraba, que les hacía fiesta, los tiró al agua, los botó al agua. Y después ese señor todita las manos se le pelaron así. Y decían que era porque él había botado los santitos al agua. Bueno, la gente piensa lo que Sí, quiere. así decían, pues yo no sé. Y así se le pelaron, solo las manos de aquí para abajo, se le blanquearon las manos blanquitas. Y ahí murió. Y en su casita había, su papá, su mamá tenían altarcito. Mi mami sí también tenía altar. Mi mami tenía un altarcito y ella también cuando ahora ya que ella era mayorcita también se entregó a la palabra de Dios y bueno, ya no los botó pero los regaló a los santitos. Y ahí que mi hermana agarró los niñitos que tenía ahí y ahí otros los había dado hacia no sé a quién, pero ella también se deshació de los santitos. ¿Y qué santitos tenían? Ella tenía a la Virgen del Carmen y tenía ¿cómo llama? ¿Cómo que es ese que dicen que se pone la culebra en el cuello? Que dicen San Pablo. Ella tenía, los dos santitos tenía ella. San Pablo, y otro santito que le llamaba Buenas tardes. ¿Qué tal? cuñada. Y otro santito que también le llamaba San Jacinto. Ella tenía esos 3 santitos. Ya. Y ahí ella los regaló cuando ya se entregó a la palabra de Dios también. ¿Y en vida les hizo algún velorio, alguna fiesta? Claro, pues ella le hacía al menos a San Jacinto, porque como mi hermano el mayor llamaba Jacinto, entonces ella celebraba celebraba antes, cuando vivía mi papi, hacían la fiesta de San Jacinto. Y como mi hermano justo había nacido, pues yo no sé en qué fecha, entonces ellos celebraban el día de algo así, porque como anteriormente dicen, yo no sé, pero dicen que anteriormente a uno le ponían los nombres que venían en los calendarios. Ya. Sí, sí. Así era. que antes por eso es que algunos tenemos esos nombres raros, porque nos ponían esos nombres de los calendarios. Sí, sí, sí. No, yo cuando digo que me llamo Lorenza se ríe. Yo antes de venirme para acá yo trabajaba allá en Atacama, en esos departamentos. Lorenzo es el 10 de agosto. Ya, entonces, ya pues como yo trabajaba, yo así cocinaba, me contrataban a veces para cocinar así, y ya pues llegaban a veces 6, 5 personas o 6, a veces hasta 10 personas llegaban a esos departamentos, y ya me contrataban a cocinar. Yo iba a cocinar ahí, y ya me preguntaban, pues me dice, ¿cómo es su nombre? Yo le decía, me llamo Lorenza. Y me decía, ¿cómo? Le digo, Lorenza. Oye, esa gente se ríe, me dice, y así, ¿y por qué su mamá le puso Lorenza? Le digo, yo no sé, pues, ese es mi nombre, pues, ¿yo qué puedo hacer? Me dice, ¿y su otro nombre? Le digo yo, María. Me dice, ¿y por qué mejor que no le gusta que le digan María? Le digo yo, no, le digo, igual es nombre, pues yo qué puedo hacer, pues ya me pusieron así, pues ya no me lo puedo ni sacar porque ya tengo a mis hijos, le digo, y ya que y así. Y por eso, pues, donde dicen que le ponen a uno los Claro, nombres tal del vez usted nació calendario. el 10 de agosto. A lo mejor, pues. Tal vez. No, pero el 5 de septiembre. 5 de septiembre. Sí, 5 de septiembre. Sí, nací ahí. Ya. Entonces, eso. Muy bien. Y dígame, ¿ustedes se dedicaban a la camaronera o su papá, sus abuelitos, o a la agricultura, o cómo era? Mi papá era así agricultor, le gustaba así el campo, a sembrar maíz, arroz, cacao, café, todo eso sembraba. ¿Tenía finca? Sí, pues sí tenemos, todavía tenemos la finca. Ah, ya. Sí. Y cuando sus abuelitos llegaron donde a Mompiche, ¿cómo hicieron? ¿Era todavía montaña? Cuando Cogieron- mis abuelitos, como ellos vivían en la playa, pues
en la playa no había gente así como ahora que Como hay, ahora. sí. No había tanta gente, nomás eran mis abuelos que llamaban, que eran los Cheme, y hay una familia que llamaba Zambrano y otros Intriago, entonces esas eran las familias de ahí. No es como ahorita que ya es pueblo todo eso. Ya, pero vivían de la pesca o de la De la agricultura? pesca vivían. de la pesca sí. vivían. En Mompiche mis abuelos vivían de la pesca. Claro que mi abuelito tenía su finquita también, porque ahí él tenía su verde, su guineo, cacado, pero vivían de la pesca, porque vivían ahí cerquita y él se salía a pescar. Se iba a pescar así, en canoitas, así al mar, porque ellos vivían cerquita de la playa. Y él pescaba y vivía de la pesca. Y en las fincas, como digo, cuando ellos llegaron allá a vivir, su abuelito me imagino que llegó por allá a vivir, Sí, pues ahí fincaron, llegó. tuvieron que... Sí, mi abuelito tenía, ya ella llegó ahí y consiguió la finquita que también tienen ellos ahí, esa finquita, los hijos. Y ahí él fincó, pues. El fincó, ¿no? Sí, él fincó el guineo, el Porque plátano. todavía había sí, montaña, Todavía ¿o había y todavía hay montañas y hay por todavía, allá. Todavía libre. hay montañas por ahí. Escondida. Sí, acá al menos por donde nosotros estamos, que tienen de parte del papá del muchacho que les dejó, todavía hay por ahí montañas. Claro que ya, bueno, eso como decían que eso no tenía dueño, un señor cogió y abracó todititas esas montañas ahí. Pero ahí están. Ya. Sí, así había montañas que nomás la gente, al menos la finca que tenemos que quedó de papá y mamá, así fue que mi papá agarró también esa finca porque eso no había dueño, pues. Y ahí como ya llegó mi papá, se unió con mi mamá, ahí ya le dijeron que había finca allá y que fuera para que él cogiera su pedazo de finca, y ahí agarró mi papi un pedazo de finquitas ahí. Y ahí así fueron agarrando la gente. Y por eso alguna gente tienen unas finquísimas porque ¿Y qué han sabido agarraron, sembrar allí en la finca? allá, bueno, allá acá nomás solo se siembra el cacado, el verde, el guineo. Usted ha hablado del café y del arroz. ¿Sembraban antes Sí, arroz? anterior se sembraban eso los papás de ahora, de los papás de recientes, ahora, sí. ¿no? ¿A usted no Pero le ha ya tocado? ahora no. ¿A usted no le ha tocado? Bueno, de parte de cuando yo estaba con el papá de mis muchachos, sí, él sembraba arroz, sembraba... ¿Y le tocaba a usted pilar con, arroz, sí. con la maceta? Sí, en el eso bunker? sí me tocó pilar arroz, porque el papá de mis muchachos sembraba pues arroz, sembraba maíz, y así me tocaba hacer que hacen esos cosas que le llaman bunque, así, con esas macetas. Ya. Y eso me tocó, Eso eso le sí me tocó. tocó pilar cuando nosotros estábamos en el campo. ¿Y le tocó también cuidar el pájaro y todas esas cosas? ¿o Sí, no? eso también nos tocaba cuando sembraba el Cuando papá de sembraba. los muchachos, sí. Eso sí. Ahora sí ya nadie siembra. Ahora nomás ya la gente por allá ahora solo siembra cacao y verde y guineo, porque el guineo a la final se siembra una mata y con eso se va regando y se va regando casi. ¿Y café tenían también? Café tenía también el abuelo de mis muchachos por parte de papá, porque como él era manaba, siempre tienen el decir, porque los manabas son que trabajan. Cafeteros. Sí, pues cafeteros. Él tenía café y cacao. Toda la finca de él casi la tenía con café y cacao. Verde casi poco, guineo, pero eso sí. Y así también, cuando él existía, él sembraba, pues sí, también el arroz, el maíz. Ya ahora ya no siembra. Ya por último ellos hasta vendieron todo eso. Y dígame una cosa, cuando ustedes, cuando eran pequeños, se enfermaban, o con colerín, con fiebre, No, casi nada. no. Bueno, yo no me acuerdo haberme enfermado. Dice mi mami que casi nosotros, bueno, anteriormente casi la gente anterior no se enfermaba, no es como ahora. Por ejemplo, ahora pues ya las mujeres que ya para tener un niño pues van al hospital y todo eso. Y anteriormente ni control que hacían las mujeres antes, no se salía. no se salía. Y ahora sí ya uno se A controla. usted le tocó también dar a Ya a mí luz me tocó, con partera.
Los primeros sí. Di a luz, como son 6, di a luz 3 di con partera y 3 días en el, así ya el hospital, porque en eso ya salimos del campo, ya salimos para Catacame, no es que nosotros vivíamos para allá Mompiche, donde le digo, y ahí ya nos venimos, ya para acá Esmeralda, así ya, y ahí ya nos venimos a Atacame, y ahí ya pues, me tocó, los últimos 3 ya nacieron por acá, y sí ya me tocó control y nacer, y ir al hospital a darlo, a dar a luz. ¿Y cómo era el dar a luz con las parteras? ¿Era Con las fácil? parteras, bueno, yo que no daba trabajo para dar así, dar a luz a mis hijos, no se me hacía trabajo. Solo que cuando a veces ya llegaba la partera es porque yo ya había dado a luz la partera, ya solo llegaba a bañarlo y a cortarle el ombligo. El ombliguito. Sí. Y ahora no, pues en cambio, ya pues yo di a luz 5, los 3 que le digo, pero de los 3 nació el último, fue 7 que tuve. Ya en el último él me nació muerto porque ya fue a medio de esa perclancia que uno se hincha y todo eso así. Pues. Pero yo también, el doctor me dijo que sí tenía eso y que me cuidara, pero como yo era enseñada, pues ya había dado a luz 6 hijos como quiera normales, sin ningún problema. Entonces yo dije, ¿qué va a creer? Eso ha de ser mentira que yo tengo. Y cuando, la verdad es que ya cuando ya fue de dar a luz, se me vino, porque esos partos son que tienen que estar controlados, pues. A veces tienen ya uno programada la cesárea que le van a hacer porque esos partos no dan dolor, nada. Hay unos que no dan dolor, bueno, yo no sentí, por eso se me murió el niño adentro. Cuando ya que ya fui al hospital, ya es porque yo ya me sentía con fiebre. Y ahí es que ya ve el doctor que tenía el niño muerto, por lo que tenía que haber estado pues ya esa semana antes en el hospital. Y como yo no hice caso, entonces ya cuando acordé que el niño ya se me había muerto. Por eso. En cambio ahora sí, pero ya antes sí no. Sale oso. Y dígame, había Pégale su mamá, oye oso. su mamá, su abuelita tenían así plantas aromáticas, plantas medicinales. Sí, mi mami sí le gustaba tener. Y yo también sé, no que ahora, porque como estoy por acá recién casi llegada, no, porque sí me gusta tener esos montecitos así que son que le llaman menta. La Esos menta. son, ¿Cuál más tiene? Solo esa tengo por ahora. No, y pero otro montecito. Más antes a mí me sabe gustar sembrar el que le llaman monte de ojo, un montecito que le llaman monte de ojo. Otro montecito que es coloradito que le llaman concha de virgen. Todos esos montecitos son para sobar cuando... Para el ojo. Ajá, para el ojo. Yo todos esos montecitos sé tener, el monte de chivo, el paico, el chirarán, la flor amarilla. Y eso me falta tener aquí porque sí me gusta. No tengo hijos pequeños, pero los nietos a veces. Claro. ¿Y el paico, por ejemplo, para qué lo usan? El paico para ¿cómo llama esa? Amebas. Para las amebas. Ajá. Y también el paico El paico es bueno también para el pasmo. para el pasmo. Ajá. Y para la memoria, ¿ha oído Y usted hablar? también ese se les da el zumito, se les da a oler la hojita del paico. Para activar más la memoria, Ajá, el cerebro. sí. Eso nos hacía hacer mi mami también. Así también. Sí. Aunque mi mami no sabía leer, pero ella nos decía, porque mi mami no sabía leer. Así cuando ya estaba en la casa, porque dice que ella no aprendió porque ella era ruda, no le entraba las cosas de la escuela, ella no le entraban. Y ella ya se retiró de la escuela, dice que ya el papá ya no la puso, porque ella ya no quiso ir porque ella no sabía escribir, y que porque no sabía escribir ella ya no quiso ir a escuela, entonces ella no aprendió a leer. Y así aprendió a firmar el nombre porque nosotros así le enseñábamos la cosa. Y ella ya de leer así, también un poquito así solo deletreaba, leyendo. Porque dice que es que ella no aprendió pues así porque ella misma no quiso. Porque ahí mis demás tíos y todo era la escuela. ¡Sale oso! ¿Y a ustedes dónde los pusieron en la escuela? Nosotros, bueno, yo estuve en una parte que le llaman 3 Vías, no sé si habré escuchado. No. No.
Ya para allá, de Muisne para la vía Chamanga. Ah, para la vía Chamanga. Ahí hay la escuelita, ahí estudié yo. La escuela. Pero iba usted caminando. Caminando cerquita, porque sí estaba cerquita, como ya aquí allá a la casa. Ah, sí. ya. Después porque vivíamos en la finca y ya después ya salimos cuando ya fuimos siendo Escolares. grandecitos, que mi papi ya consiguió un solar acá afuera y ya nos salimos afuera. Aunque salieron ya Sí, casi al ya pueblito. salí al pueblito, sí. Y ahí Y estudié. terminaron la primaria. Ahí terminamos la primaria. Porque de colegio así ninguno de nosotros, pero por la vagancia, yo también así por el miedo también no quise ir al colegio porque yo me parecía que el colegio era trabajo, ir al colegio que eran, yo decía que el colegio eran clases que eran de otro mundo, yo decía que yo no iba a poder aprender. Y ahora me arrepiento de no haber aprendido. Así pasa, uno Sí. se arrepiente luego. Pero ¿Y siempre, eso? siempre se puede acabar, ¿no? O sea, Sí, quiere decir así que es. siempre puede usted terminar la secundaria si se matricula. Eso, pues de Porque ahí. ahora hay esas oportunidades de Sí. hacer 3 en 1 y esas Sí, cosas. pues. 3 cursos. Pero ya ahora yo ya digo, ya son 57 años, ya para 58 pero- años. Siempre allí. Siempre uno puede aprender Sí. cosas. Y eso yo le decía a mis muchachos. De ahí de mis hijos también, todos se graduaron, sí, siguieron el colegio, se graduaron. 2 no se graduaron, que es uno que tengo por aquí que tiene 23 años y otro que ya tiene mujeres. Y ahí los otros sí son graduados y una siguió la universidad. Pero igual ella terminó su semestre de la universidad y no, hasta la vez no, siempre ha metido carpeta para trabajar porque ella es, que ella siguió, pero no le ha salido y ahorita tiene un comedorcito ahí en Atacama. Ya. Así. Regresando un poquito a lo del ojo. ¿A usted le gusta curar ojeados o cómo será? No, yo así cuando tenía a mis hijos que de repente así eran las curanderas de ojo, Ah, ya. a las comadronas mismas que ellas O sea, usted cobraban los eso. llevaba Sí, donde yo ellas. los llevaba así. ¿Y ellas cómo curaban el Ellas ojo? le cogían esos montecitos que yo le decía ahorita que le nombré, los cogían y los majaban bien majaditos. Y ahí les ponían de ese trago aguardiente, les ponían, pero Claro. no sé, pero ya era curado pues aguardiente. Ya. Y con eso los sobaban, y los iban sobando todo, y después que les sobaban eso, les sobaban un huevo. Ah, después. Sí, no después antes. unos le sobaban Ah, antes ya, ya. y otras le sobaban después Después. que el del monte con el huevo le iban limpiando. Y ahí ya quebraban ese huevo y que ese huevo salía con unos ojos, que unas velas, que esos eran los ojos. Y se curaban esos muchachos. Y así algunos sí, todavía tiene esa creencia. Claro. Sí. Porque hay veces que se los lleva al hospital o así, y a veces tienen eso y a veces les hace mal. Entonces primero los curan así, y ya de ver que ya no les hace, ya les da para la infección. Si ya no les hace eso, ahí sí ya corren al hospital. Aunque yo de mi parte, de mis hijos, estos no han salido enfermizos también. Y dígame, ustedes ahora cultivan, Sí. ¿siguen Ahorita estamos trabajando? Recién están trabajando. Sí. ¿A Aquí usted le recién. gusta? A ¿Le mí sí gusta? me gusta y no ve cómo andaba todavía. Con el que pasó por aquí, él es el Ya. trabajador motosierrista, que con ya. él estábamos cerrando allá porque mi marido, él estaba trabajando. Recién creo que ya salió porque escucho que están tumbando un palo allá. Y como faltaban los palos de aquí, faltaban como 3 palos para hacer esto y los del techo. Entonces ya hoy día, y como él estaba trabajando, mi marido me dijo que le venga a ayudar al motosierrista a coger. Por eso no ve que ando con las manos manchadas de una piola que cogen para hilar así, Claro. hasta sacar pues derechito. La ponen Con derecha. una piola y eso y ahí Para trazar bien la para, casa. sí, y, para cortar. y cortar. Y por eso era que andábamos por allá cuando la prima llamaba. Yo dije, ¿quién es que llame? Pero ya veníamos ya saliendo. Ay, ay, ay. Y así es que es la cosa. Muy bien, o sea que de todas maneras se han tenido amor a la tierrita y Sí,
aquí son agricultores. Claro. Ahora que estoy con este hombre, pues como es de por acá de la tierra, entonces ya me tocó venirme para acá. Por acá estamos así yendo y viniendo, porque como todavía no teníamos casita, entonces por eso estamos haciendo aquí, pues para cuando uno ya venga, ya viene aquí. Dígame una cosita, en Mompiche también saben chigualear. ¿Hay chigualos en Navidad o tienen otras tradiciones Para Navidad. para Navidad? Sí saben hacer la fiestita así de los niños. Sí. Sí. ¿Y le cantan o algo? En unas partes cantan. Bueno, ahí en Atacame, por donde yo estoy, por ahí no, solo le dan los caramelitos a los niños y no hacen así como saben cantar, pues, así que hacen en las casas, que hacen los cantos, los arrullos, no hacen ahí. Pero para allá Mompiche sí hacen en algunas casas. Sí, en algunas casitas hacen ahí. ¿Y cómo le llaman a los cantos del niño? ¿Arrullos o cómo se llama? ¿O chigualos o cómo? No, ¿cómo es que les llaman? Los arrullos. Arrullos. Sí, porque así mismo les dicen por acá. Ya. Ajá. Arrullo. Allá que cantan hasta las 12 de la noche y de ahí ya bailan. Y ya bailan de ahí. Sí. ¿Y a usted le ha gustado también decir versos o no? No, eso sí no Eso aprendí. no ha aprendido. Eso sí no aprendí yo. Ya. Es que yo no le digo, es como mi mami también, pues ella no me dejaba, no los dejaba así a nosotros. Pues, tal vez por eso no aprendí pues, yo a los arrullos. Porque yo me crié allá en la casa y no salía. Y hasta ya cuando me hice con el papá de los muchachos, igualmente ya me comprometí con él, ya fue ya a la casa, ya vinieron los hijos y ya a criar muchachos, porque no salía tampoco a ningún lado. Así era. Unas preguntas, jóvenes. Preguntas. ¿Cómo hacían antes para trasladar a un enfermo al centro de salud? Más antes, Sí. anteriormente la gente lo sacaba en hamaca. En hamaca para sacar a los enfermos. Pues no había carros. No había carro y sacaban en hamaca y a coger las lanchas de motor. Y ahí se subían a la lancha y por allá donde yo vivía así era. ¿Y por dónde? ¿Y las lanchas dónde desembarcaban? Justo las lanchas desembarcaban al muelle, porque en ese entonces, como yo me crié, pues para allá venían de allá de las 3 vías que le llamo, que es una ría grande, y ahí ya llevaban los enfermos, los ponían en la lancha y salían, y ya la lancha llegaba al muelle y ahí ya los cogían vuelta en hamaca hasta llevar al hospital. Ya, pero el Sí. muelle ¿dónde estaba él? Así en el agua. Ya, pero Ya ¿en qué ciudad o en qué pueblo? En Muisne, En Muisne en mismo. Muisne. O sea que los llevaban a Muisne Sí. por agua. por agua. Ya. Y los llevaban a Muisne por agua. Y por ejemplo, ¿tenían ustedes cementerio en Mompiche o no? En Mompiche sí hay cementerio. Sí hay. Sí. ¿Y cómo hacían antes cuando moría una persona? ¿Qué le hacían el novenario? ¿Cómo es? Y todavía se les hace, pues ya se los entierra y les hacen las 9 noches. Hay unos que les hacen todas las noches, les velan Noche a el noche. puesto, sí, noche a noche, 9 noches. Hay otros que nomás se les hace, ya se los entierra y a los 9 días les hacen la última noche que le llaman, sí, hasta cuando ya cumple el año, que le llaman el cabo de año. Cabrón. Sí. Así es por allá. ¿Y usted sí es de esas personas que guardan duelo hasta el año? Bueno, de guardo pero así, pero de vestirme de negrito no. Yo me pongo mi ropa, pero de que voy a andar así de negro no. Pero no, tampoco no, en ese año yo no bailo. Bueno, eso hice cuando murió el papá de mis muchachos, porque ya fueron cuántos años que estuve con él. Él murió de 45 años y yo me hice con él a los 17 años. Todo ese, de lo que yo me hice con él, pues
estuve con él, entonces a ellos no, pero no me vestí de negro, pero no salía tampoco así A fiestas, a a fiestas, bailes. no. Pero de ahí sí, de ahí de mi mami, como mi mami también cuando ella murió, ella dijo que a ella no le estén guardando duelo, porque a ella le gustaba su baile, entonces ya a ella no le guardamos. Nomás 3 meses y a ella no. Pero tampoco, igual ella dijo así, pero igual tampoco yo no hice de andar saliendo. Porque ella sí dijo que nadie que anduviera vistiéndose de negro y que andarle guardando duelo. Entonces así. ¿Cómo hacían antes para comunicarse con los familiares? Antes de que hubiera teléfono. Antes ¿O que hubiera cómo? teléfono con cartas, no sé cómo le llamaban, porque eso sí vi también cuando mi mami, que mis tíos estaban por España, ahí ella no sé cómo hacían ellos, pero igual le llegaban cartas a mi mami, y ella sí también, como ella no sabía escribir, ella pedía que lo escribieran y ella mandaba telegramas, no sé cómo le llamaban Puede esas ser. cartas que mandaban así por carta. Ahora que ya hay teléfono Y para enterarse así de las noticias del país. del país. Tenían radio en la casa. De esos radiecitos que Sí. hay que tienen una antenita. De esos había esos Ahí se enteraban radiecitos, todos. ahí. Y así pues uno sabía poner, porque mi mami así, ella sabía poner en las emisoras que siempre Mensajes. sí, que Comunicados. podía escucharlo, a ella le gustaba, porque siempre había una ¿cómo llama? De esas radios, siempre tenía que tener una preferida para que con esa se comunicaban cualquier cosa y ella escuchaba por esa radio. Y si no, lo escuchaban los vecinos. Y y- eso, si no los vecinos venían ya- a avisarle a ya uno. le avisaban, así era. Muy bien, entonces, no sé si usted quiere decir alguna cosa a los jóvenes, porque a veces preguntamos, ¿no?, muchas cosas, pero usted hoy, a estos jóvenes y a otros jóvenes, ¿qué les diría como para su vida que les... ¿Qué que consejo le daría? El Consejos. consejo que les daría que estudien, siempre estudiar, porque usted sabe que el estudiar uno tiene, ese es lo que sabe decir el papá y mamá, que esa es la herencia que les da. Que estudien, que sean buenos jóvenes, que sigan adelante, que el estudiar, pues como dice acá pues, el señor, que como no tiene la edad, pues uno puede estudiar hasta Así donde es. sea, pero ustedes que tienen la oportunidad, sigan estudiando hasta cuando ustedes deseen estudiar. Y sigan jóvenes, no se comprometan a Eso mujeres y a marido, porque a Se acabó veces la eso, juventud. sí, ahí se acaba. La juventud se acaba La cuando... juventud se acaba cuando ya uno se compromete Así con una es. persona. Mientras usted está jovencito, usted tiene, Aprovechar. se puede ir donde quiera ir, si usted nadie le impide, no tiene que impedirle, porque a veces se hace a compromiso, ya vienen los hijos y uno por los hijos no puede, Imposible. sí. En cambio, ya estando tranquilito, solterito, entonces ese es mi consejo, que sigan estudiando para que sean alguien en la vida. Y una última pregunta, ¿qué piensa usted de la situación esta de violencia, de mafias? Mal. ¿Y cómo afecta eso también a los Les jóvenes? afecta, los afecta a todos bastante, porque a veces habemos los papás que tenemos así, los hijos que andan en esas cosas, y a veces uno no sabe, y los hijos andan así en esas cosas, entonces para mí eso no está bien, no me gusta eso, pero ¿qué podemos hacer? El presidente, porque no pone mano dura en esas cosas. Y eso, está mal el país así. Muy bien, pues nosotros le agradecemos mucho toda la conversa y vamos cerrando la entrevista. Yo también les agradezco
porque para mí es primera vez que me han hecho estas preguntas. Nunca yo había escuchado ni me habían preguntado nada. ¿Ya? Nunca había tenido esta entrevista. Entonces, puede ser que algún día vuelta, pues lleguen por aquí y pueda estar yo por aquí también. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, igualmente.